Y los juguetes. Pero en vez de hablar de los juguetes de los chavales de hoy, recuperemos los juguetes de antes. Eso es lo que hace en la enorme y magnífica colección Quiroga Monte José Antonio Quiroga. ¿Qué tal estás, José Antonio? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que recordamos que tiene una colección no de centenares, sino de miles de juguetes españoles. Hoy nos vamos a centrar en 3 ejemplos de muñecas de toda la vida que se guardan como si fuesen oro, especialmente aquellas que están en las mejores condiciones y tú tienes unas cuantas. Vamos a hablar de la Nancy, vamos a hablar de la Mariquita Pérez y empezamos por la Pepona, que ojo, esta muñeca tiene ya cerca de 80 años de historia. Desde los años 30 viene la Pepona, José Antonio. En este caso la muñeca Pepona tenemos que tener en cuenta en nuestro país que hasta su aparición pues no existían prácticamente muñecas algunas para las niñas, ¿no? Las pocas afortunadas podían tener una muñeca de porcelana que se vendía pues en las mejores jugueterías de Madrid o de Barcelona y que se importaban directamente desde Alemania o desde Francia. Entonces es cuando surge la Pepona en los años 30, una muñeca popular del todo, sin nombre alguno, y que se vestía, pues vamos, con harapos de la época, con telas de cualquier manera, incluso no disponía ni de botones, eran unas puntas que se clavaban en la propia espalda de la niña, y es en ese momento, como decimos, cuando empiezan las niñas a poder tener por primera vez lo que es una muñeca, ¿no? Una muñeca Pepona. Y os recordamos que el contexto histórico y los juguetes, años 30, y resulta que a la Pepona se le ponían banderas, recordamos, años 30, cuando estalló la Guerra Civil, se le ponían banderas del bando de cada uno de los dos lados. Sí, en este caso podemos decir sin ninguna duda que la muñeca se tenía que vestir a veces del gobierno imperante de la época. Lo mismo veíamos una muñeca vestida en ocasiones de nacionalista, como con la bandera nacionalista, como otras veces con la bandera tricolor alusiva a la República, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues bueno, trataban de politizar lo que era la muñeca, aunque el niño, como niño, pues vamos, o en este caso la niña, estaba, por fortuna, al margen de todos esos acontecimientos políticos, ¿no? Eso no lo apreciaba. Otra década inmediatamente posterior, la de los 40, y en esos años 40, la Mariquita Pérez, ese verdadero tesoro del cual tú tienes unos cuantos exponentes en la colección Quiroga Monte. ¿Cómo nació la Mariquita Pérez? La Mariquita Pérez nació en el año 38, concretamente también cuando la Guerra Civil se le ocurrió a una gran mujer española, concretamente a Leonor Coello de Portugal, paseando con su hija por San Sebastián, le tocó en una rifa benéfica una muñeca, en este caso una muñeca alemana, y se le ocurrió vestirla, pasear a la hija por la calle con su muñeca, y las dos iban ataviadas con la misma ropa, ¿no? Entonces eso llamaba la atención de las personas que paseaban, y fue como conjuntamente con una antigua amiga suya del colegio, familia de los fundadores del ABC, en este caso María Pilar Luca de Tena, fue como en el año 1940 tuvieron la idea, en aquella época, era escandalosa del todo, de crear una muñeca. Encargaron a un artesano de Onil, en este caso a Bernabé Molina, le encargaron 1000 muñecas, pero le decían que iban a ponerles un precio de 85 pesetas de la época. Bueno, aquello era un auténtico disparate en plena posguerra civil española, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa cuando al mes se vendieron esas 1000 unidades y nace la leyenda, nace la historia de la Mariquita Pérez, que durante 35 años pues ha sido y sigue siendo una de las muñecas más famosas que se han realizado en el mundo, ¿no? Y luego con su hermano Juanín. O sea que Grace Kelly vino a España y compró Mariquita Pérez. Sí, bueno, muchas personalidades españolas. Podemos hablar, pues, lo mismo de Evita Perón, que de Grace Kelly, como bien apuntas, o incluso la reina Fabiola. Era muy común venir aquí a España y marchaban pues con unos cuantos modelos de Mariquita Pérez, porque ya en aquellos años ya tenía muchísima fama la muñeca que se fabricaba en España, ¿no?
La Mariquita Pérez, para las clases más pudientes. Pero ya en la época de lo que se llamó el desarrollismo, es decir, un cierto crecimiento económico, industrialización del país, apertura al turismo, a finales de los 60, una muñeca que ha estado en muchísimas casas de toda España. ¿A que sí? ¿A que la Nancy ha estado en muchísimos lugares, José Antonio? Hombre, sí, la Nancy podemos decir lo mismo que decía el gran Manuel Vázquez Montalbán, que la Mariquita Pérez era un lujo y también era un escándalo porque no podía llegar casi nadie. La Nancy, como bien apuntas, pues ya es la época de los años 60, la llamada generación del baby boom, y ya es cuando por fortuna pues era asequible a todas las economías y es sin duda la muñeca más vendida en la historia de este país. No olvidemos que se han vendido más de 25 millones de muñecas Nancy, y sigue siendo una muñeca que, al igual que la Mariquita Pérez, se sigue actualmente incluso fabricando y vendiendo, ¿no? Si bien los destinatarios son muy diferentes. Lo mismo que la Nancy son para las niñas de hoy día, la Mariquita Pérez hoy día se compran para aquellas madres que a lo mejor ya están en los 60 o los 70 años, que quisieron tenerla y que nunca pudieron tener una Mariquita Pérez, ¿no? Muy bien. Una manera también de apreciarlas es ver las exposiciones que llevan a cabo desde la colección Quiroga Monte, que es una verdadera maravilla del juguete histórico español y que vamos desgranando poco a poco en su historia en estas conversaciones con José Antonio Quiroga, al que emplazamos para que el próximo lunes volvamos a hablar de más juguetes de nuestra historia. Un abrazo, José Antonio. Muchas gracias. A ti. Un Hasta saludo. luego, José Antonio. Gracias, muy amable.